Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es su hermano en Cristo, José Fontane, un sábado más, gracias al Señor, para transmitir la bella y hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Respondemos en nombre de José Fontane, por la gracia de Dios, somos administradores de este canal, que es de el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Vamos a comenzar en la noche de hoy con los anuncios pertinentes que damos siempre. Hoy vamos a felicitar a dos familias que hemos conocido durante la semana y a su debido tiempo. Primeramente queremos, ¿verdad?, anunciar la Universidad Galvanic by True, Universidad of Theology and Christian Counseling. Tenemos programas de estudio en grados asociados, bachillerato, maestría y doctorado, todos en teología cristiana y consejería cristiana. ¿Cómo conseguimos información sobre esto? Nos tenemos que comunicar con el doctor Guillermo Collazo al 808-457-8498. Repetimos, 804-457-8498. 804-457-8498. Doctor Guillermo Collazo. Como le dije anteriormente, respondemos en nombre de José Fontane, pertenecemos al Ministerio Pan de Vida en el 601 de la Derby Avenue, East Hambledon, en Florida, con su zip code 33823. Mi pastora responde al nombre de María Pérez y el teléfono de ella es el 863-618-6032. 863-618-6032. Si se encuentra en el área de Hambledon o áreas limítrofes y necesita un hogar de sana doctrina, esta es la iglesia que usted tiene que visitar. Puede contactarme a través de todas mis redes sociales o directamente con la pastora para más información o que necesidad que ustedes puedan tener. También tenemos allá arriba en el South Florida, ¿verdad?, otra iglesia a la cual yo coopero con ella, la anuncio en mi canal porque es una iglesia de sana doctrina. Esta iglesia está en el South Florida. Si te sientes de visita, si estás de visita y vives en el sur de Leyland y no tienes una iglesia para congregarte, la iglesia Nuevo Comienzo y sus pastores Primitivo y Ruth Hernández te saludan. La iglesia se llama Nuevo Comienzo. La ubicación de la iglesia es en el 6300 Archer Road, Leyland, Florida. El pastor del teléfono es el 863-210-9762. Nuevamente, el pastor se llama Primitivo, su esposa se llama Ruth Hernández y el teléfono es el 863-210-9762. Es una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde se habla la palabra del Señor y esperemos, ¿verdad?, si está por esa área, la visite. Queremos saludar enfáticamente a la familia Josh y Emily, que viven en Leyland, ¿verdad? Viven en la ciudad de Leyland y van a visitar la iglesia del pastor Primitivo, dado el caso que les queda más cerca, y el pastor pues ha conversado con ellos y los va a recoger para llevarlo a su iglesia el domingo, o sea, mañana, para que se gocen en la iglesia. También queremos saludar a Cristina Queredo, que vive en Leyland también. Ella, conjuntamente con su hija y su esposa y su esposo, van a visitar la iglesia el domingo. Eso lo recojo yo, porque ellos van a ir a la iglesia donde yo sirvo con la pastora María Pérez. Dado el caso que tampoco tienen vehículos, o a ellos me comprometí yo con recogerlo, llevarlo a la iglesia y devolverlo a su casa. Un caluroso saludo a Josh, a Emily, a Cristina, a su hija, a su esposo y a su hermana, que probablemente vaya a ir a la iglesia. Tuve el placer de conocerla en esta semana cuando a ambas familias les proveímos transportación. Sin más preámbulos, ¿verdad?, vamos a orar para comenzar en el servicio. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos has permitido un sábado más estar delante de las cámaras, Señor, anunciando las buenas nuevas, tu palabra, el evangelio, la salvación, lo más preciado que puede tener el ser humano, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que va a ser transmitida por este canal
sea palabra tuya, no de hombre. Que no sea palabra de José Fontanes, sino que tú pases en carbón encendido por mis labios. Que la palabra que se hable sea tuya, Señor. Que edifique los oídos, la vista de las personas que están mirando a través de este canal. Lleva esta palabra a donde tú crees que es necesario que ella llegue, a donde tú quieres que llegue, a la persona que tú quieres que la escuche. Gracias te damos, Señor, nuevamente, por este privilegio que tú nos das, ¿verdad? De hacer tu voluntad, porque siervos inútiles somos. La gloria y la honra es tuya. Tú sabes a dónde se necesita la palabra. Tú sabes lo que las personas que están a través de todas estas redes sociales necesitan escuchar. La palabra que se transmite aquí es palabra tuya. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, comencemos. Vamos a hablar hoy del ministerio de Juan el Bautista. Y vamos a hacer una pequeña reseñanza, ¿verdad?, de esta palabra en un mensaje embrionario. La anciana sigue contando a Lucas. Notó la sacudida del interior y quedó también ella llena del Espíritu Santo. Isabel se convierte así en la única mujer en el Nuevo Testamento mencionada como llena del Espíritu Santo, mediante esta revelación interior que recibe de su Hijo. Se entera del secreto que lleva escondido María y lanza un grito fuerte diciendo: bendita tú entre las mujeres. Esta frase ha llevado a los cristianos a considerar a la Virgen María como una mujer bendita por excelencia, por encima de todas las demás mujeres. Pero la frase solo significa que María ha sido bendecida de una manera especial por Dios, no necesariamente más que a las demás. De hecho, en la Biblia hay otras famosas mujeres a las que también se les llama bendita entre las mujeres. Una de ellas es Judith, la heroína del libro bíblico que lleva su nombre por el proceso, por su proeza de matar al general asirio Holofenes. Edith 13:18. La otra es Yael, una humilde joven del siglo XVII a.C., por matar también a un general filisteo enemigo de Israel. Aunque debemos reconocer que las tres mujeres, la más bendita, Yael, porque solo ella se le dice 2 veces bendita entre las mujeres. Jueces 5:24. Luego Isabel explica, ¿verdad? Isabel era la mamá de Juan, ¿verdad? Isabel explica que por el proclamo bendita a María, porque bendito es el fruto de tu vientre, es decir, porque llevas en tus entrañas al Señor. Con esto, Isabel demuestra que ha comprendido bien el mensaje transmitido por su hijo Juan sobre el niño que espera María. Este saludo de la dueña de la casa concluye con una felicitación. Feliz tú que has creído que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del Señor. Con esto Isabel deja claro que al mantener la maternidad física de María no es el único mérito, sino también que es su gran fe. Escúchelo bien, su gran fe para aceptar las palabras transmitidas por el ángel Gabriel, cuando él se le apareció, ¿verdad? Y le notificó que ella iba a dar a luz al Redentor de la humanidad, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a Mateo 3, del mismo tema, el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? En aquellos días, Juan el Bautista, Mateo nos introduce a uno de los personajes interesantes del Nuevo Testamento. Este era Juan, nacido de Zacarías e Isabel, cuyo nacimiento milagroso para una pareja que ya era demasiada vieja fue anunciada
junto con su llamado a ser el propulsor del Mesías en Lucas número 1. En el término general que revela la cronología, pero insiste que el suceso es histórico. Le llamaban a Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentíos. El mensaje de Juan era un llamado al arrepentimiento. Mucha gente piensa que el arrepentimiento es basado a los sentimientos, específicamente sentirse culpable por tus pecados. Es maravilloso sentirse culpable por sus pecados, pero arrepentir no es una palabra de sentimiento, es una palabra de acción. Juan les dijo a sus oidores que cambiaran su manera de pensar, no solamente sentirse culpable por lo que han hecho. El arrepentimiento habla de cambiar de dirección, no de pena o de dolor en el corazón, sino era una acción para cambiar, que tenía que venir de adentro hacia afuera. En el arrepentimiento, algo que debemos hacer antes de llegar a Dios, sí y no. El arrepentimiento no describe a algo que debemos hacer antes de venir a Dios. Descubre lo que es venir a Dios si tú estás en Nueva York. Es un ejemplo que dan en la lección. Si tú estás en Nueva York y yo te digo que vengas a Los Ángeles, yo no necesito decirte, salte de Nueva York y vente a Los Ángeles. El venir a Los Ángeles es salir de Nueva York. Y si yo no he salido de Nueva York, ciertamente no he venido a Los Ángeles. No podemos venir al reino de los cielos a menos que dejemos nuestro pecado, nuestras vidas egoístas. El llamado al arrepentimiento es importante. Sí, es muy importante. Y no debemos de ser negligentes. Es completamente correcto decir que es la primera palabra del Evangelio. Arrepentido fue la primera palabra del Evangelio de Juan el Bautista, Mateo 3, 1 y 2. Arrepentido fue la primera palabra en el Evangelio de Jesús, Mateo 4, 14 y Marcos 1, 14 y 15. Arrepentido es la primera palabra en el ministerio de la predicación de los 12 apóstoles, en Marcos 6, 12. Arrepentido es la primera palabra en las instrucciones de predicación que Jesús les dio a sus discípulos después de su resurrección, en Lucas 24, 46, 47. Arrepentido fue la palabra de exhortación en el primer sermón cristiano, Hechos 2:38. Arrepentidos fue la primera palabra en la boca del apóstol Pablo en su ministerio, Hechos 26, 19 y 20. Y dice, el desierto en el que Juan predicó no era exactamente un desierto, es caliente, es apartado del mismo Jordán, árido en gran manera, pero no desolado, ¿verdad? Fíjense cuántas veces aparece, ¿verdad? Aquí la palabra arrepentidos y los distintos significados y con las distintas personas. O sea que era necesario que Juan hiciera estas cosas para cuando Jesús comenzara su ministerio se cumplieran todas estas palabras. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? Juan quería que la gente supiera que el reino de los cielos estaba cerca, tan cerca como tu mano. No estaba tan distante o tan en sueño como lo había imaginado. Es por eso que Juan estaba tan apresurado en su llamado al arrepentimiento. Y si el reino de los cielos se ha acercado, entonces debemos de prepararnos ahora. No es mañana, no es pasado, no es decirle al que te da el tratado, hoy no, mañana lo pienso. No, mañana cuando pase me lo dé. Puede ser la última vez que alguien te hable
del arrepentimiento. Que alguien te hable de que el Señor está a las puertas, porque ese puede ser el día que tú, mi amado hermano, pierdas la vida y hayas desechado nuevamente la palabra del Señor, ¿verdad? Y en la oportunidad que el Señor te estaba dando para que cambiara, para que te arrepintieras, para que le buscaran espíritu y en verdad, lo desechaste. A veces el Espíritu Santo se contrista porque al rechazarlo, a él le duele. Él está ahí, presto, pero nosotros somos los que le decimos, hoy no puedo, hoy no tengo tiempo. Tengamos cuidado. El mensaje principal de Juan no era, eres un pecador, necesitas arrepentirte. El mensaje principal de Juan era, Mesías, el rey, ya viene. El Mesías, el rey, ya viene. El llamado al arrepentimiento era la reacción a la noticia de que el rey y su reino ya vienen. Ciertamente, el cielo sentido ya está aquí. Oiga, ciertamente, en cierto sentido, ya él está aquí. Algunos dispensacionalistas miran una diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios. Los términos dominantes usados en Marcos y Lucas, la idea de que el reino de Dios es el reino que ya está presente ahorita mismo, pero el reino de los cielos se refiere a la venida por aquí me perdí un poquito. Se refiere a la venida del mundo milenario, su esplendor. Una explicación mucho mejor es que Mateo simplemente usó el término reino de los cielos en vez de reino de Dios para evitar alguna ofensa a los lectores judíos, quienes usualmente rechazaban referencias directas con Dios y hacían referencia a su morada en vez de directamente a él. Adam Clarke nos da unas ideas más. Pero ¿por qué es llamado el reino de los cielos? ¿Por qué Dios enseñó que su reino de gracia aquí se parezca al reino de la gloria del cielo? ¿Y por qué tanto el Señor nos enseña a orar? Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues este es aquel que habló al profeta Isaías y dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Preparad el camino al Señor. Mateo usó este pasaje de Isaías 43 para identificar a Juan el Bautista como el propulsor profesando del Mesías. En este rol, el propósito de Juan era preparar corazones para el Mesías y traer conciencia acerca del pecado sobre Israel para que pudieran recibir la salvación de pecado por medio del Mesías. Mateos 1:12. De acuerdo con Juan 1:23, el Bautista había aplicado este mensaje a sí mismo, se había aplicado este mensaje a sí mismo. Aquí en Mateo hace por él enderezar tu senda. Este pasaje que Mateo cita en Isaías 43 tiene en mente construir una gran senda para que la llegada del gran rey majestuoso, la idea es de llenar los hoyos y derribar los montes que están en el camino. La idea tomada de la práctica de los monarcas orientales, quienes cuando estaban sobre la expedición o tomaban algún viaje por un país desértico, enviaban heraldos
delante de ellos para que prepararan todo para su pasaje, y pioneros para que abrir los pasos y los nivelar los caminos para remover todos los impedimentos para cuando ellos llegaran ahí. La idea era preparar el camino del Señor. Es una imagen de palabra, porque la verdadera preparación para que tomar lugar en nuestros corazones y construir un camino que es muy parecido a lo que Dios de hacer en nuestros corazones. Ambos son muy claros. Deben de enfrentar muchos problemas diferentes y ambientales, y ambos necesitan un ingeniero experto. Jesús era el Mesías, el Rey verdadero, y Juan el Bautista era el que clamaba en el desierto. Por medio de su mensaje de arrepentimiento, trabaja para preparar el camino al Señor. A veces fallamos en apreciar la importancia del trabajo de preparación del Señor. Cualquier gran trabajo de Dios comienza con una gran preparación. Santo Dios. Los corazones de los hombres eran como un desierto, donde no hay camino, pero como súbditos leales hicieron caminos para la llegada de los príncipes amados. Así también los hombres llegaban, ¿verdad? Le daban la bienvenida al Señor y a sus corazones rectos y listos para recibirlo. En Isaías 43, la marca que Jehová es preparado de hecho recto. Mateo 3:3, en la manera en que Jesús, esta identificación de Jesús con Jehová es común en el Nuevo Testamento, como el Éxodo 13:2 y el 1 de Corintios 10:4, Isaías 6:1 y Juan 12:41. Vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, ¿verdad? Y en su personalidad y ministerio, Juan el Bautista fue el modelo del audaz Elías. Segunda de Reyes 1:8, quien sin miedo llamó a Israel al arrepentimiento. Ambos, Elías y Juan, tenían ministerios duros, en los cuales la dieta y el atuendo austero confirmaban un mensaje y condenaban a la idolatría de la suavidad física y espiritual. El espíritu de la época de hoy, el ministerio de Juan el Bautista hubiera sido diferente. Él no comienza en el desierto, sino vestiría de manera graciosa, no predicaría un mensaje tan directo y sencillo, usaría estudios de mercadeo y otros grupos de enfoque para perfeccionar su mensaje y preparación y presentación. Juan no fue motivado por el espíritu de esta época, sino por el Espíritu de Dios. No es que Juan el Bautista estaba tratando de ser el precursor muy parecido a Elías, predicando en Malaquías 4:5, como si hubiera decidido por sí mismo que eso fuera su destino e imagen pública. Juan sabía que las palabras que habían sido habladas y su padre Zacarías antes de que él naciera. Él irá delante de él como espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes y a la prudencia de los justos, para preparar el Señor su pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Esto simplemente era quien Juan el Bautista era, y hasta se podría decir que él ya era así desde antes de que naciera. Su dieta, aunque limitada,
era nutritiva y disponible en el desierto. Señor, no me dejes que mi carne ni mi carne, ni mi bebida, ni mi vestimenta sea obstáculo para mí en tu obra. Mateo 3, 5, 6. El éxito del ministerio de Juan. Y salía de Jerusalén a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. El ministerio de Juan tuvo un gran éxito. Había mucha gente que reconocía su pecado, su necesidad de prepararse para el Mesías, y estaban dispuestos a hacer algo al respecto. Bajo la bendición de Dios, el mensaje de arrepentimiento de Juan y llamado para prepararse para el Mesías tuvo mucho fruto, pues el bautismo era para los pecadores y ningún judío jamás se habría concebido a sí mismo como un pecador apartado de Dios. Ahora por primera vez en la historia nacional de los judíos reconocían su propio pecado y su propia necesidad clamorosa de que Dios. Nunca antes había habido un movimiento nacional tan único de penitencia y de búsqueda de Dios. Su preparación ocasionó un movimiento de avivamiento extendido y sus seguidores continuaban con un gran grupo dentro del judaísmo que mantuvo su excelencia separada más allá del periodo del Nuevo Testamento. Josefo, un nombre, en la realidad escribió más acerca de Juan el Bautista que de Jesús. La influencia de Juan el Bautista es evidente aún décadas después del inicio de su ministerio, como es visto en Hechos 18:23 y 19:3. Toda Judea y toda provincia. El término toda aquí se repite 2 veces, en lo suficiente para demostrarnos que a menudo en las escrituras esto significa muchos, porque no se puede imaginar que cada persona en Jerusalén y en la región alrededor del Jordán fue a escuchar a Juan el Bautista, aunque muchos sí lo hicieron y eran bautizados por él. Con el bautismo de Juan ofrecía un lavado ceremonial que confesaba con el pecado, hacía algo para demostrar el arrepentimiento antes de poder adquirir el reino de los cielos. Debemos de reconocer nuestra pobreza de espíritu, Mateo 5:3. Este tipo de aviso de pecado es el fundamento de la mayoría de los avivamientos. El bautismo simplemente significa sumergirse. Juan no rociaba cuando bautizaba. La costumbre era ceremonias judías. Juan sumergía por completo a aquellos que bautizaba. Por lo tanto, naturalmente el bautizo no era meramente solo rociar agua, sino el baño en donde todo el cuerpo era bañado. El bautizo ya era practicado en las comunidades de Judea, en las comunidades judías, de la forma de invenciones ceremoniales, pero típicamente solo era para los gentiles que querían convertirse en judíos. Para un judío, en el tiempo de Juan, el bautizarse era
prácticamente decir, yo confieso que estoy lejos de Dios. Como un gentil necesito estar de acuerdo con Él. Este era el verdadero trabajo del Espíritu Santo. Los bautizados de Juan debieron ser relacionados con la práctica judía de bautizar a los gentiles, convirtiéndolos y aún lavando ceremonialmente practicando por los judíos de ese tiempo, aunque puede tener algún tipo de conexión, al mismo tiempo era único, tan único que Juan simplemente fue conocido como Juan, como el Bautista, y había mucha gente diciendo, eso no sería un título único. El participio significa mientras confiesan, no a la condición de que confesaron. Esto es la confesión de pecado por individuos eran algo nuevo en Israel. Gloria a Dios. Era algo nuevo en Israel. Había una confesión colectiva en el gran día de expiación y confesión individual, solo en los cientos de casos, número 5, 7, pero no una autodescarga espontánea de las almas penitentes, apartado para cada hombre, debió hacer un espectáculo conmovedor. La convención de pecado, el cual iba con el bautismo de Jordán, le dio significado aparte, reconocimiento de su culpa. Hubiera sido un simple baño de la persona sin importancia espiritual. Mateo, la tentación de los fariseos y seduceos. Al ver en él que muchos fariseos y los saduceos venían a su bautizo, les decía, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta de la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oiga, qué terrible, ¿eh? Qué terrible es eso. Y al ver esto, al ver que muchos de los fariseos y saduceos, esta es nuestra introducción a estos dos grupos importantes del judaísmo del primer siglo. Estos dos grupos eran diferentes. Menudo estaba de conflicto junto a los representantes del liderazgo del judaísmo. Oh, gloria a Dios. Generación de víboras. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Juan acusaba a los líderes de aparentar estas ansiosos por el Mesías, pero no arrepintiendo y preparando sus corazones verdaderamente. Por tanto, Juan demandaba frutos dignos de arrepentimiento. Muchos de los fariseos y saduceos
pudieron haber llegado al bautismo con la ostentación de qué carácter y a sus obras, actividades religiosas, les estaban demostrando al mundo que estaban listos para el Mesías, aunque no habían arrepentimiento realmente. Juan les recordaba que el verdadero arrepentimiento se reflejaba por sí mismo en la vida, en la cuestión de vivir arrepentido y no solo de hablar del arrepentimiento. Ustedes tienen aquí y se arrojan ustedes mismos a una multitud de penitentes, pero no es suficiente. El verdadero arrepentimiento no es aquel infértil. Debe de traer los frutos de la santidad y los frutos que responden al verdadero arrepentimiento. Claro, muchos judíos creían en la ira venidera. La diferencia de que eran los blancos de ese juicio, consideraron de la sentencia como referencia a los pueblos paganos y se pensó que referente a los impíos de Israel. Podemos aprender mucho de la predicación de Juan el Bautista, huir de la ira venidera. Esta ira es la ira de Dios. La ira es justa y bien merecida. Esta ira es ignorada o menospreciada porque no es inmediatamente sino venidera. Gloria sea al Señor. Bueno, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra que ha sido leída y oraremos por ella y luego, ¿verdad?, interpretaremos la alabanza que tenemos preparada para este momento, ¿verdad? Porque tanto como la madre de Juan, ¿verdad?, como la madre de Jesús, se sintieron tristes y adoloridos por los resultados de sus hijos. Pero el Señor te dice en esta alabanza que le digas por qué estás triste. Sí, dime por qué estás triste. Ese es el tema. Elevamos la alabanza y luego oraremos. Dios, gloria sea al Señor. Santo Dios. Sí, Señor. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez esté llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confíe en el Señor. No digas me ha dejado, pues Él inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Así, querido amigo, así, querido hermano, en el momento de la prueba, Él siempre está a tu lado.
Él nunca te ha dejado. Él siempre está ahí. Dime por qué estás triste, si Dios no te ha olvidado. Tal vez esté llorando porque la prueba es grande, pero Él está a tu lado. Porque se aflige tu alma, confía en el Señor. No digas me ha dejado, pues inclina su oído y Él oye tu oración. Es bienaventurado el que confía en Jehová, no será avergonzado. El que sabe esperar, aunque los días pasen y la prueba y esté, Dios nunca llega tarde. No desmayes tu fe. Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta alabanza y esta palabra, Señor. Ahora, Señor, vamos a pedirte, Padre celestial, que cada vida que ha escuchado esta palabra, cada vida que ha estado en este canal, que cada vida, Señor, a la cual tú vas a hacer llegar esta programación, donde tú quieres que llegue, Padre, donde hace falta tu palabra, aquel que en esta hora, Señor, está pensando en quitarse la vida, que no quiere vivir, que tiene tantos problemas, que no puede luchar, que en el matrimonio las cosas no van bien, Padre celestial, a eso tú viniste. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor. Te pido, Padre, que si alguno de ellos ha encontrado, Señor, que desea entregarle su vida a Jesucristo para salvación eterna, repita estas palabras conmigo, Padre celestial. Padre, delante de ti me encuentro en esta hora, Señor. Te pido, Padre celestial, que tú, Padre celestial, perdones mis pecados, perdona mis ofensas, Señor, porque yo, Padre celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido, Señor, que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que el día que me toque partir, Señor, pueda ser partícipe con la vida eterna contigo y los redimidos tuyos. Señor, permite que yo encuentre un lugar que sea de sana doctrina, donde me enseñan la palabra fiel y como es. Ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a no mirar hacia atrás. Ayúdame a no escuchar el enemigo, Padre celestial. Que yo pueda serte fiel, seguir hacia adelante, aprender, esforzarme y trabajar en tu obra, Padre celestial. De igual manera, aquellos que te conocieron y se apartaron, Señor, esta palabra es la misma, Señor. Recíbelos en tu santo seno. Si han habido arrepentimiento puro de corazón, Señor, tú los vas a recibir. Porque tú no te desprecias un corazón con Cristo, Padre celestial. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú dices en tu palabra, clama a mí, te enseñaré cosas grandes que jamás has visto. Te pido por estas dos familias que yo conocí en esta semana, Señor, la que envié a la iglesia del Pastor Primitivo y la que voy a recoger yo, Señor, para llevarla a la iglesia donde yo pertenezco con la pastora María Pérez, Señor. Gracias te doy por ella, Señor. Gracias te doy por todos estos pastores que tú tienes al frente de tus obras, Señor. Gracias por los hermanos de la iglesia. Mira a los hermanos de Ucrania en esta hora, Señor, con la situación tan difícil que hay en ese país. Sé tú obrando, Señor. No los desampares. Gracias te doy por el ministerio de mi iglesia, porque salimos a la calle, porque hay mucha gente, Señor, que sale a la calle a explicar tu palabra, a buscar las almas perdidas. Gracias por nuestra hermana que tiene su canal de peticiones, Señor, y de ruegos en oración, de súplica, Señor. Gracias te doy por ella, por mi pastora, por el pastor Ruth, por los pastores que me siguen. Gracias por Francisco Ramos, por siempre estar ahí, por apoyarme, Señor, por enseñarme, Señor, cuando yo me salgo del carril, cuando yo pienso de una manera negativa, estos pastores están ahí en el camino. Gracias, Señor, por lo que hiciste en el día de hoy. Te pido, Señor, que bendigas grandemente a mi esposa porque hoy fue su cumpleaños, Señor. Se celebró su cumpleaños en mi casa.
terminando su festivación de cumpleaños, Señor, yo me di a la tarea, Señor, porque esta tarea que tú me das a mí no se puede parar por nada ni por nadie. Gracias te doy porque tú tuviste todo en control. Gracias por la esposa que me diste, por la madre de mis hijos, Señor. Gracias por las familiares y amistades que vinieron a compartir con ella hoy en su cumpleaños. Todo esto te lo pido en el nombre del Hijo, del Espíritu, en nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hasta el próximo sábado a la misma hora, predicando la sana y palabra del Señor. Gloria a Dios.